Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Damos la gloria y la honra al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de estar con ustedes para compartir la enseñanza de la palabra del Señor. Bienvenido a nuestro programa La Palabra de Verdad. Es de verdad un gozo y una bendición poder compartir la enseñanza de la palabra, esperando en Dios que sea de grande bendición para su vida, para su familia, que sea de edificación para tu alma. Saludamos a nuestros hermanos y amigos que ven el programa. También saludamos a nuestras autoridades a nivel local, a nivel zonal y a nivel nacional. Hemos compartido ya 5 dispensaciones. En esta enseñanza vamos a compartir la 6ª dispensación, que es la dispensación de la gracia. Y quiero aclararle que vamos a tocar algunos temas, pero no vamos a profundizar en ellos, porque después de esta serie de enseñanzas vendrá otra, donde vamos a profundizar en algunos de esos temas para que les queden a ustedes de manera más clara, más entendible. Entonces, repito, vamos a estar aprendiendo en esta enseñanza sobre la dispensación de la gracia, la dispensación que estamos viviendo en este tiempo, en esta era. Para ello vamos a ir a la palabra, vamos a leer 2 pasajes de la palabra. El primero de ellos se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la palabra: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También vamos a leer en Romanos capítulo 5, verso 20. La palabra dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora delante de tu presencia, te damos la gloria y la honra, la alabanza y la adoración, y reconocemos que tú eres el centro de todo lo que hacemos, Señor, que tú eres el dueño de esta palabra, y te pedimos que tú hables a través de ella, que esta palabra sea con poder en cada vida, en cada casa, en cada familia, Padre Santo. Amén y amén. La dispensación anterior, la dispensación de la ley, termina cuando Jesús es crucificado en la cruz del Calvario y muerto. Esta nueva dispensación de la gracia, que es la que estamos viviendo, es la dispensación que se abre a causa o por motivo de ese acto de amor maravilloso que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nos abrió la puerta de la salvación. Como dice Efesios capítulo 2, verso 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la dispensación, el periodo, la administración de la gracia de Dios en este tiempo que está viviendo. Esa dispensación en la que Dios ha dado de su gracia, que ya vamos a explicar qué es la gracia, para que todo aquel que es pecador, para que todo ser humano pueda alcanzar la salvación y la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Primera de Timoteo 1:14 también dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Más abundante que ¿qué? Que el pecado de la humanidad. Por eso fue que Dios envió a su Hijo Jesucristo para darnos a nosotros la salvación y la vida eterna. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario, si Él no hubiese renunciado a su deidad como Dios y tomado forma de hombre, esta dispensación de la gracia no habría sido posible. No la estaríamos viviendo. Pero por cuanto Él murió en la cruz del Calvario, entregó su vida por nosotros, hoy la iglesia se encuentra viviendo la dispensación de la gracia. Y como es costumbre, vamos a compartir varios puntos importantes en esta nueva enseñanza. El estado del hombre al principio, la responsabilidad del hombre, el fracaso del hombre, las consecuencias de ese fracaso, el juicio de Dios, y por último, un maravilloso punto que es una luz de esperanza. La dispensación de la ley, pues ya terminó. No vivimos bajo el tiempo de la ley. El querer vivir bajo los preceptos de la ley, tal como lo vivían los judíos en aquel tiempo, no es correcto en la era que estamos viviendo, porque Jesucristo vino para cumplir la ley, para abrirnos a nosotros la puerta de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, para que alcancemos salvación y vida eterna. Romanos 8, verso 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, la ley pasó. Lo que se pretendía lograr con la ley, el pueblo de Israel no lo logró. Pero Dios envió a su Hijo en forma de carne, en forma de hombre, como dice la palabra. ¿Para qué? Para que Él, tomando esa condición humana, pudiera darnos a nosotros esa salvación. ¿De qué manera? Condenando el pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, en este tiempo de la gracia debemos andar conforme al Espíritu de Dios. Bendito sea su nombre. Efesios 3:2 dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. La gracia de Dios nos es dada. No es algo que podemos comprar, no es algo que podemos adquirir por ahí, no es algo que nace en nosotros, sino que nos es dado, nos es otorgado por Dios. Y no tenemos que pagar por ello. Primera de Pedro 4:10 también dice: cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto nos habla de dos cosas: la gran variedad de formas de la gracia de Dios y su misericordia para con nosotros, y de la responsabilidad que tenemos de que de administrar correctamente la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Gloria al nombre del Señor. Les recuerdo que la dispensación anterior terminó con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese fue el fin de la dispensación de la ley, aunque algunos lo llevan más allá hasta el momento en que la iglesia recibe al Espíritu Santo. La nueva dispensación inicia con la iglesia, precisamente, con la iglesia levantándose, con la iglesia investida de poder, allá en el libro de los Hechos, en aquel gran evento del Pentecostés. Entonces, esta dispensación va desde la muerte y resurrección de Cristo hasta que Cristo venga por segunda vez. No hasta el rapto o arrebatamiento de la iglesia, sino más allá. Después de la semana 70 de la profecía de Daniel, cuando Él venga con gran poder y gloria a tomar posesión de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Dios siempre ha sido un Dios de misericordia, siempre ha mostrado su misericordia para con el hombre. La tuvo con Adán y Eva cuando ellos cayeron allá en el huerto del Edén, proveyéndoles vestimentas de pieles. La tuvo con Noé, salvándole de aquel diluvio. Fue misericordioso con la tierra, porque Dios prometió no volver a azotar la tierra con un diluvio como lo hizo en los tiempos de Noé. También fue misericordioso con Abraham, fue misericordioso con Moisés, con David, con Juan el Bautista, y lo es con nosotros también. Lo está haciendo con nosotros en este tiempo. Si no fuera por su misericordia, nosotros ya pues nos habríamos perdido, ya quizá estuviéramos muertos, quizá hubiéramos descendido al Seol, como dice la palabra, a la perdición. Entonces, podemos entender que Dios, a través de la historia, ha mostrado su misericordia. A través de las páginas de la historia en la Biblia que podemos encontrar, Dios pues ha manifestado su misericordia para con la humanidad. Dios se ha revelado y se ha dado a conocer quién Él es. Y se nos da a conocer a nosotros por medio de su gracia en esta dispensación. ¿Qué es la gracia entonces? La gracia es el favor de Dios. Qué interesante, qué lindo esto de la gracia, el favor de Dios. Todos queremos tener el favor de Dios. Terrible sería todo lo contrario, no tener el favor de Dios para con nosotros. Pero en esta dispensación de la gracia tenemos acceso al favor de Dios para con nosotros. Y ese favor es un favor inmerecido. Usted y yo no lo merecemos. No hicimos absolutamente nada que nos haga merecedores de este favor, de esta gracia de Dios. Entonces, el favor de Dios, la gracia de Dios, es un regalo no merecido. Esa es la gracia, un regalo inmerecido, porque es gratuita para nosotros, porque Jesucristo la obtuvo en la cruz del Calvario. Para usted y para mí es gratuita, no hay que pagar por ello. Solo existe una forma, solo hay un camino, dice la palabra, para llegar a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino,
la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque solo existe un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, y no hay otro camino. Entonces, entendamos, la gracia es un regalo no merecido. La gracia es una bondad inmerecida que se manifiesta en nuestra vida por el sorprendente amor y bondad que Dios tiene para con los hombres, para con los seres humanos. Y la palabra dice en Efesios capítulo 2, verso 4, dice que Dios es rico en misericordia. ¿Por qué? Por su gran amor con que nos amó, por ese gran amor que Él ha tenido para con la humanidad. Él nos amó a nosotros primero, y dice la palabra que nos ha amado con amor eterno. Gloria al nombre del Señor. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice la palabra, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No somos salvos por méritos propios. No somos salvos porque nosotros pertenezcamos a alguna estirpe especial, o porque tenemos mucho dinero, o por alguna otra razón mundana o humana, sino más bien por la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Y también dice la palabra que juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Y el verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, esto no es por obras. Ciertamente la fe sin obras es muerta. Esto es por fe, en la gracia, en la manifestación de la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo en nuestras vidas. Tito 3, 4 al 7 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Él nos salvó. Él abrió la puerta de la salvación para que usted y yo entremos por ella. Lo que sucede es que la humanidad pues no quiere entrar por la puerta de la salvación, está abierta. Jesucristo, Jesús la abrió para que la humanidad entre. ¿Y cómo sucedió esto? Bueno, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, no por ninguna otra razón, no porque usted y yo hayamos hecho méritos para ello, sino por su gracia. No es por méritos, es por aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, es por entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo que tenemos acceso a esa gracia. No hay otra manera, no la podemos comprar, no se consigue por ahí en otro lado. Otro hermano no me la puede regalar, el pastor no me la puede regalar. Es don de Dios, es regalo dado por Dios a los hombres. Entonces, podríamos ilustrar la gracia, esta dispensación, la gracia en sí, la podríamos ilustrar allá en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9. Encontramos la historia de un rey, de uno de los reyes más ejemplares que encontramos en la palabra, que es el rey David, y de un hombre descendiente de Saúl, del linaje de Saúl, que era inválido, llamado Mefiboset. Él vivía en un lugar apartado, llamado Lodebar, olvidado, lisiado de sus piernas, vivía en total desgracia. Pero David hizo un acto de misericordia con él, y lo llevó al palacio, le puso vestiduras nuevas, le puso ropas bonitas, lo perfumó y lo sentó a la mesa del rey. Gloria al nombre del Señor. Toda la miseria, toda la desgracia de Mefiboset se tornó en bendición, se tornó en algo maravilloso. ¿Por qué? Porque David tuvo misericordia de él. En lugar de haber pensado en matarlo por ser de la descendencia de Saúl, tuvo misericordia y manifestó la gracia de Dios para con Mefiboset. Es lo mismo que Dios hace con nosotros. Nos saca ya del Lodebar, del lugar apartado, del cualquiera que sea la circunstancia en que estábamos o que usted esté. Dios nos saca de ahí, me sacó a mí, ha sacado a muchos y le puede sacar a usted también, para llevarlo a sentar a la mesa del rey. Esa es la gracia. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
¿La gracia de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra dice que la gracia se derramó sobre él, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y esto no es cuestión de dinero, que es algo que está muy de moda en estos tiempos. Estamos hablando de la riqueza de la misericordia y de la gracia de Dios para nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, pongamos las cosas en perspectiva. Está lo que yo realmente merezco, lo que usted, amado hermano y amigo, merece, lo que usted, hombre, mujer, niño, joven o anciano, merece. Por causa de nuestro pecado, de nuestro comportamiento, la palabra dice que nos enseña que éramos merecedores del juicio, del castigo, del enojo de Dios, del castigo de Dios, de la ira de Dios. Y podríamos decir casi que del odio de Dios, porque Dios aborrece el pecado y el pecado nos aparta de él. Somos merecedores del juicio de Dios. Sin embargo, lo que Cristo hizo por mí, lo que Cristo hizo por ti, manifestando su gracia, Él tomó. La palabra dice que Él cargó nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, que por su llaga fuimos curados. Él cargó todas nuestras culpas, todos nuestros pecados. Ese enojo de Dios, ese castigo de Dios, esa ira de Dios, ese odio de Dios hacia el pecado, ese juicio. Él tomó todo eso, lo llevó a la cruz del Calvario, por su gracia, por su misericordia. Por causa de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, Dios es ahora libre de derramar su favor y su gracia sobre mí. En el tiempo antiguo, en el pueblo de Israel, se hacían sacrificios, se mataban animales para el perdón de los pecados. Pero en este tiempo de la gracia ya eso no lo debemos hacer, porque una vez y para siempre Él murió en la cruz del Calvario. Un sacrificio perpetuo, un sacrificio perfecto para que usted y yo seamos salvos. Entonces, como consecuencia de esa gracia, como consecuencia de ese acto de amor de Jesucristo, o más bien como beneficio para nuestra vida, tenemos acceso ¿a qué? A la misericordia de Dios, que dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana, al amor de Dios, que es un amor eterno, que es un amor sin fingimiento, un amor verdadero, a la bondad de Dios y al perdón que viene de Dios, al perdón de nuestros pecados. Yo no merezco nada de esto, no me lo gané, usted tampoco, pero por la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, esa gracia maravillosa, sorprendente, que es como un dulce sonido a nuestra vida, a nuestros oídos, por esa gracia tenemos acceso a la salvación y también a todas las bondades y misericordias y regalos preciosos y dones que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, hay un alto contraste entre la ley y la gracia, una gran diferencia, bendito sea el nombre del Señor, porque la ley demanda un cumplimiento, reclamando que la justicia reclamando la justicia de parte del hombre, mientras que la gracia otorga la justicia de Dios al pecador. Es decir, la ley demandaba del hombre la justicia. El hombre tenía que ser justo, pero la gracia otorga la justicia de Dios por medio, una vez más, del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces hablemos un poquitito de las diferencias entre la ley y la gracia. Romanos 3:21 en adelante dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es decir, por Jesucristo somos justificados delante de Dios. No por nosotros, no por la ley, no por los sacrificios antiguos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es que podemos alcanzar esa justificación delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio de nuestros pecados. Él pagó el precio de todo lo malo que usted y yo habíamos hecho. Y aún así, si nos volvemos a equivocar, abogado tenemos para con el Padre. La justicia de Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús, en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Bendito sea el nombre del Señor, porque no hay diferencia. Y aquí hay una verdad que quiero resaltar. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay un solo ser humano, tenga mucho dinero o no lo tenga, viva donde viva, sea de la raza que sea, tenga el color que tenga, no existe que no sea un necesitado de la gracia de Dios.
¿Por qué? Aquí el verso lo dice claro, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Para nosotros tener acceso a este regalo inmerecido, tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón. Y no hay ser humano que no necesite de aceptar a Cristo en su corazón, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos justificados ¿por qué? Por la gracia que es en Cristo Jesús. No por un pago que nosotros hayamos podido hacer, no por las muchas oraciones o el mucho ayuno o por, no sé, muchas cosas que nosotros podríamos hacer, sino por la gracia de nuestro amado Salvador y Redentor Jesucristo. ¿Qué hizo Él? Nos redimió. ¿Qué es redimir? Es pagar el precio que alguien más tenía que pagar para ser libres. ¿Y qué hizo Jesucristo? Nosotros teníamos que pagar el precio con nuestra vida, quizá, por nuestros pecados. Pero ¿quién fue a pagar el precio en lugar nuestro? Nuestro amado Señor Jesús, nuestro Redentor. Él fue y nos libertó del pecado, de la muerte y de las garras del enemigo. Y quizá usted que ve esta enseñanza y dice, bueno, yo también quiero, pues acepte a Jesucristo en su corazón y verá que usted podrá ser libre. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hemos sido libres por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Recordemos, dice la palabra en Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Es decir, la ley lo que hizo fue hacer el pecado más notorio, que fuera más obvio, que pudiéramos verlo, que fuera más claro. Pero ¿qué dice la palabra? Que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, que aunque haya mucho pecado, la gracia de Dios está por encima de ese pecado. Entonces, ¿cómo es posible que hayan tantos seres humanos que no, pues, que siguen su vida de pecado, que miles se pierden todos los días porque no han aceptado a Jesucristo en su corazón, porque no le han abierto su corazón a Jesucristo para que haga un cambio, para que esa gracia se manifieste, para que esa misericordia se manifieste en sus vidas? Recordemos que la ley había sido dada a Israel, porque Israel era un especial tesoro, era un reino de gente santa, de sacerdotes, y fue dado ¿para qué? Para que aquel pueblo, el pueblo de Israel, fuera diferente, por medio de una norma moral, por la cual los redimidos podían demostrar que eran hijos de Dios. Había un sinnúmero de normas, basta con que usted lea Levíticos y se va a encontrar todo aquel sinnúmero de normas, o Deuteronomio. Usted va a encontrar todas esas cosas que Dios le exigía o que Dios le pedía al pueblo de Israel cumplir. Y recordemos que la nación de Israel, allá en el libro del Éxodo, cuando están ante el monte Sinaí y escuchan la ley que Moisés trae, ellos dicen que van a hacer, se comprometen delante de Dios a hacer todo lo que está escrito, todo lo que Moisés dijo, que así se haga. Pienso yo, que sin pensar exactamente en lo que estaban diciendo. Esta ley fue para que aquel pueblo pudiera ser diferente. Era una gran cantidad de reglas que debían cumplir para enseñar de esa manera su pecaminosidad a la humanidad y hacerle entender que por la gracia podían ser salvos. Sin embargo, en la gracia es diferente. No es que la ley quedó obsoleta, porque hay muchas cosas de esas que todavía guardamos, porque es parte de nuestra vida como cristianos. Sin embargo, en el periodo de la gracia no estamos solos. No que Dios dejara al pueblo de Israel solo porque Él estaba con ellos en el tiempo de la ley, pero en el tiempo de la gracia no solamente tenemos el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Yo quiero que entienda eso bien claro. Él hizo ese sacrificio, Él derrotó al enemigo, Él derrotó al pecado, Él derrotó al mundo, Él venció a la muerte. Y Él mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero además de eso, nos dejó a un consolador que es el Espíritu Santo, al consolador, el Espíritu Santo, el cual estando en nosotros nos redarguye de pecado, nos guía a toda verdad y nos ayuda a vivir conforme a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La ley tenía que ver con Moisés y las obras de la nación de Israel, mientras que la gracia con Cristo y la fe. Cuando Jesús llegó a esta tierra se encontró con los fariseos y saduceos, que eran unos grandes fanáticos de la ley, de obras, de ritualismos. Mientras que Cristo, por su gracia,
lo que busca es que nosotros tengamos fe. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, tenemos fe en esa gracia, en esa salvación, es que alcanzamos esa gracia. La ley de alguna manera quería hacer a los hombres buenos, pero no lo pudo lograr. La gracia, sin embargo, es una puerta inmensa abierta para que el malo, si así le podemos decir, para que el pecador, para el que anda en el camino de pecado, se pueda salvar. Y tiene poder para hacerlo, porque hay poder en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque hay poder en la palabra que nos ha sido predicada. La ley busca de alguna manera que el hombre obtenga la bendición como recompensa. Nosotros no obtenemos la gracia como una recompensa, la obtenemos como un regalo gratuito de parte de Dios. ¿Cuál es la porción de las Escrituras que podemos decir que se cubre en esta dispensación? Bueno, va desde, digámoslo, desde el capítulo 2 del libro de los Hechos hasta algunas porciones de Apocalipsis, porque ahí todavía se narran hechos que han de suceder en esta dispensación. Eventos importantes y periodos importantes. Hay muchísimos eventos importantes que podemos encontrar en esta dispensación. Uno de ellos primordial, el Pentecostés. Aquella ocasión en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando la iglesia es investida de poder, porque el Espíritu Santo, la promesa dada por nuestro amado Señor Jesucristo, desciende y hablaban en lenguas y todos aquellos hombres le entendían. Otro de los grandes eventos es la conversión de Saulo. Saulo de Tarso, aquel hombre que camino a Damasco se encuentra con el mismo Jesús, el mismo Jesucristo al que perseguía, al mismo que él quería matar. Y este Saulo, que luego llegó a ser Pablo, se encuentra con Jesús, con el mismo Jesucristo, y su vida es cambiada y transformada y se convierte en uno de los más férreos seguidores de Jesucristo, de mayor ejemplo para nuestra vida, que nos dejó escrito muchas de las epístolas con los puntos doctrinales básicos que hoy nosotros profesamos, creemos y enseñamos. Gloria al nombre del Señor. Y hubieron muchos otros eventos, como las grandes persecuciones, que podemos encontrar parte de ello en el libro de los Hechos, que la iglesia fue perseguida y tuvo de alguna manera que huir de Jerusalén, y de esa manera el evangelio se extendió por grandes lugares. No podríamos dejar de mencionar los viajes misioneros del apóstol Pablo, que a pie o en barco o en el medio que fuera, que existía en aquel tiempo, Pablo llegó a casi toda la tierra conocida, llevando el evangelio a los gentiles. Gloria al nombre del Señor. También podríamos hablar de esta dispensación de la gracia como en periodos, y están representadas en las 7 iglesias y las 7 cartas que se les envían a las iglesias en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Por ejemplo, la primera iglesia es la iglesia de Éfeso, y no vamos a entrar en detalles específicos de cada iglesia, que es una iglesia que representa la iglesia que llamamos primitiva, la iglesia apostólica, los primeros años de la iglesia, ese primer periodo en que había una iglesia de poder, una iglesia de unción, una iglesia acompañada por señales y prodigios. Léase el libro de los Hechos, usted lo va a descubrir, como la iglesia era donde había un hombre de Dios, como Pablo, como Pedro, como Felipe. Ahí sucedían grandes cosas mientras se predicaba la palabra. La siguiente iglesia, que es la de Esmirna, representa el periodo de la iglesia perseguida bajo los emperadores romanos, y hay muchos emperadores que podríamos mencionar, como Domiciano y otros más. Se cree que este periodo de la iglesia va desde el 100 hasta el 313 después de Cristo. Luego encontramos la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia representa el periodo imperial de la iglesia que se volvió complaciente cuando aquel emperador Constantino dice ser cristiano, y ya la iglesia sale de las catacumbas y empiezan a volverse permisivos y a dejar que se meta dentro de la iglesia el mundo. En ese periodo que va desde el 314 al 590 aproximadamente después de Jesucristo, el mundo entró a la iglesia y se disfrazó de espiritualidad. Luego tenemos la iglesia de Tiatira. La iglesia representa el periodo de la iglesia papal, también conocido como la Edad Oscura, que va desde el año 590 hasta el 1517 después de Jesucristo. Fue una edad oscura para la iglesia. El papado tomó el control de todas las cosas, y la iglesia real, verdadera, si no fuera por un remanente que quedaba por allí,
prácticamente desaparecía. Luego viene la iglesia de Sardis. Es como una iglesia rescatada de las cenizas, de la oscuridad. La iglesia reformada, cuando se levantó el famoso Lutero, ¿verdad? Conocido por muchos con sus tesis, y que va desde el año 1517 hasta el 1700 después de Cristo aproximadamente. Ahora esta iglesia que surge aquí no es una iglesia que todo lo tiene perfecto. Ciertamente hubo una reforma, hubo una protesta contra lo que estaba pasando, pero había muchas cosas que corregir. Luego hablamos de la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia misionera, la iglesia con un celo vivo por llevar la palabra a los lugares donde no había llegado la palabra. Se dice que va desde el 1700 y hasta la fecha, porque es la iglesia del presente. Esa iglesia con un celo misionero, con un amor tremendo por las almas que se pierden, que buscó la forma de llevar la palabra con grandes hombres de Dios, que estuvieron dispuestos a dejarlo todo, con tal de ir a diversos lugares para llevar la palabra del Señor. Y sigue hasta la fecha porque todavía queda un remanente de esa iglesia, representada por la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que todavía sigue buscando la forma de que las almas no se pierdan, de llevar la palabra tal y como está escrita a donde haya que llevarla. Y por último tenemos la iglesia de la Odisea. También es la iglesia de este tiempo. Se cree que desde el 1900 para acá, hasta el rapto de la iglesia, es una iglesia tibia. Lo podemos encontrar ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis, donde se habla de la Odisea, una iglesia tibia, que Dios la vomita de su boca. Es una iglesia apóstata, que le interesa más el dinero que Dios, que la palabra de Dios. De la condición del hombre, del estado del hombre al principio de esta dispensación. Y aunque suena extraño, podemos decir que el hombre se encontraba en ese momento en su peor condición de pecado, o el pecado en su peor forma, porque nos enfocamos aquí en su mayoría la nación judía y la actitud que tuvieron hacia su Salvador y Mesías. Vino Jesús, tomó la forma de siervo, el Mesías esperado, pero no le recibieron. La palabra nos enseña en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 10 y verso 11, dice, en el mundo estaba, es decir, él vino a este mundo, él tomó la forma de siervo y el mundo por él fue hecho, gloria al Señor, pero el mundo no le conoció. El esperado Salvador y Redentor, el esperado Mesías del que se había profetizado, vino a esta tierra en forma de hombre a cumplir su misión de salvar a la humanidad, pero el mundo no le conoció. Y el verso que sigue dice, a lo suyo vino, ¿a qué? A su misión de salvar a la humanidad, de entregar su vida. Y los suyos no le recibieron, los suyos más bien le rechazaron. Los suyos más bien buscaban matarle y le llevaron a la cruz del Calvario y le crucificaron. Y esto trajo consecuencias sobre su vida. Esto hace eco de aquel pasaje en el que pues ellos le decían al gobernador, a Pilato, crucifícalo, crucifícalo. Cuando él les ofreció liberar a uno de los presos, escogieron a Barrabás para que fuera liberado y a Jesús para que fuera crucificado. Un rechazo tan grande hacia el Mesías, el Salvador, que los llevó a llevarlo a la cruz del Calvario y a crucificarlo como el más vil de los pecadores en medio de criminales. Y la condición de cada ser humano sin Cristo es, como dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, porque no hay nadie que no haya pecado. Todos pecamos de una u otra manera. Todos, no hay ser humano que diga yo no peco. Y por esa razón están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, esto hace que seamos todos unos necesitados de la gracia de Dios. Somos todos unos necesitados de la misericordia de Dios. Y en esta dispensación de la gracia, la puerta está abierta para todo aquel que lo necesite. ¿Cuáles fueron las responsabilidades que pues nosotros o que el ser humano adquiere en esta dispensación de la gracia? Primero, la primera es aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. No hay forma de tener acceso
a estas bendiciones, a esta gracia, si no aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Necesitamos aceptarlo en nuestro corazón. Y el que ya lo aceptó, pues que permanezca Jesucristo en ese corazón, pero el que no lo ha aceptado, pues debe aceptarlo si quiere tener acceso a la gracia. Pero no es solamente aceptarlo, debemos perseverar en esta gracia. De nada sirve aceptar a Cristo hoy y no perseverar e irnos mañana de este camino. Necesitamos perseverar en la gracia de Dios, permanecer en esta gracia. Hechos 13:43 nos lo enseña así. Pero también, además de perseverar en la gracia de Dios, no debemos guardarnos esta gracia para nosotros. Así como se manifestó en Jesucristo la gracia y nos la dio a nosotros gratuitamente, también nosotros debemos dar a conocer el evangelio de la gracia de Dios. Es decir, dar a conocer esta gracia a los que no la conocen. Debemos darla a conocer, pero además de eso, debemos crecer en esta gracia, no nos podemos estancar. Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que avancemos, Dios quiere que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, aunque haya que enfrentar dificultades y pruebas. Hechos 20:24 y segunda de Pedro 3:18 nos enseña que debemos crecer en esta gracia, y Romanos 6:1-2 nos enseña a no permanecer en pecado. Por medio de esta gracia, por medio de Jesucristo, por medio de el Espíritu Santo que mora en nosotros, gloria al nombre del Señor, debemos de alejarnos del pecado. Y si pecamos, pues pedirle perdón al Señor, porque abogado tenemos para con el Padre. Por eso Romanos 6:1 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, ¿tomo la gracia como excusa para dedicarme a pecar deliberadamente? Pues claro que no, aunque eso es lo que la humanidad está haciendo en este tiempo. Solo basta con que usted abra sus ojos, vea alrededor, vea la condición del ser humano, vea el rumbo que esta sociedad lleva. Usted se dará cuenta que este verso se cumple en la humanidad. Pero vuelvo a preguntar, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el verso que sigue, el 2, dice, en ninguna manera, porque eso no es la gracia. La gracia no es libertinaje. La gracia no es salvo siempre salvo. La gracia es también requiere unas responsabilidades de parte de nosotros, los seres humanos. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La palabra dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. También la palabra nos dice que el viejo hombre tiene que morir en nosotros. Y si ya muerto, ¿cómo podríamos pues seguir viviendo en delitos y pecados? Ahora, ¿qué privilegios nos han sido dados o tenemos en esta dispensación? Son muchos. El primero de ellos, el perdón de pecados. Qué privilegio tan grande, qué bendición tan grande que nuestros pecados, los muchísimos pecados nuestros, han sido perdonados por Jesucristo, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Eso es un privilegio, nadie más pudo hacerlo por nosotros. La ley no podía hacerlo por nosotros, pero Cristo nos perdonó nuestros pecados. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Nos hizo libres. Estábamos atados en delitos y pecados, atados por el enemigo, y Él rompió nuestras cadenas, nos ha hecho libres. Pero no solamente eso, la palabra nos enseña que nos ha dado poder y autoridad. Sí, nos ha dado poder y autoridad para predicar esta palabra, para pararnos frente al enemigo y poder vencer, para hacer señales y prodigios, y Él dijo que aún más que el mismo Jesucristo las haríamos. Gloria al Señor. Pero hay más todavía. Hay una bendición de ser victoriosos a pesar de las pruebas. ¿Por qué? Porque Él va delante de nosotros, porque Él nos da la victoria a nosotros. También nos dio esperanza de vida eterna. Eso es un privilegio enorme. ¿Por qué? Porque hay una vida eterna en Cristo Jesús, o una muerte eterna sin Cristo, pero hay una vida eterna en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Y también tenemos el privilegio de que un día reinaremos juntamente con Él. Esos son privilegios que nos han sido dados. Sin embargo,
llegamos al punto del fracaso del ser humano, el fracaso del hombre. Como en todas las dispensaciones, gloria al nombre del Señor, en todas las dispensaciones hemos hablado de qué manera el hombre fracasa, y en esta no es una excepción. Aún teniendo el Espíritu Santo, aún teniendo la revelación de Jesucristo, el Evangelio de salvación, de buenas nuevas, habiendo Él muerto en la cruz del Calvario y ofreciéndonos gratuitamente este regalo que se llama la gracia, abriéndonos la puerta de la salvación, el ser humano aún así fracasa. ¿Por qué? ¿Por qué fracasa? Porque no acepta el regalo. No acepta el regalo de la gracia, de la salvación. No acepta a Jesucristo en su corazón. No le entrega la vida a Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Por eso el ser humano fracasa y va caminando, va avanzando a pasos agigantados hacia una condenación eterna, hacia un lugar de juicio. Aunque la gracia está disponible, el ser humano le dice: no la quiero, no quiero ese regalo, no lo necesito, no me lo den, no me hablen de eso. Gloria al nombre del Señor. Y también podemos hablar que muchos de los salvos o muchos de los creyentes o que se dicen ser creyentes también han fracasado o han caído por haber pecado o hemos fallado en las responsabilidades que tenemos como parte, gloria al nombre del Señor, de esta gracia, de esta dispensación que el Señor nos ha dado. Muchas veces hemos fallado en dar a conocer esta gracia. Muchas veces el hombre falla en permanecer en esta gracia. Muchas veces el hombre fracasa en crecer en esta gracia. Muchas ocasiones el hombre falla en permanecer alejado del pecado, en permanecer alejado de la vieja naturaleza. Gloria al nombre del Señor. Pero la responsabilidad más grande que tenemos, como el Señor lo dejó establecido en la Gran Comisión, es dar a conocer esta gracia. Ir por todo el mundo, predicar este evangelio a toda criatura. Y muchas veces fracasamos en esa responsabilidad. Sin embargo, hay un remanente que está predicando la palabra, que estamos predicando la palabra y enseñándola para que usted y yo la creamos, para que aquel que está perdido la crea. Gloria al nombre del Señor. Y a causa de esto, gloria al Señor, vendrá el juicio de Dios. Porque el juicio de Dios vendrá sobre la tierra. Como vino la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén, como vino la confusión de las lenguas, así como vino el diluvio, así como vino el destierro de la nación de Israel a causa de su pecado como juicio de Dios, gloria al nombre del Señor, por el rechazo de la gracia de Dios, por el rechazo de este regalo inmerecido que Dios le ha dado a la humanidad, vendrá juicio. Vendrá juicio, gloria al nombre del Señor. Recibirá cada uno, gloria al nombre del Señor, el castigo de haber rechazado la gracia de Dios. ¿Y cuál es ese castigo? Bueno, cuando la iglesia haya sido arrebatada de esta tierra, algo que sucederá muy pronto, algo que sucederá, que todo lo que está pasando alrededor nos dice que pronto va a suceder, vendrá lo que se conoce como la semana 70 de la profecía de Daniel, conocida también como la gran tribulación, gloria al nombre del Señor. Allí habrá un gran castigo para la humanidad. Y el libro del Apocalipsis nos enseña del castigo que vendrá. Gloria al nombre del Señor, de los 7 sellos, de las 7 copas, de las 7 trompetas y de cómo estos juicios vendrán para castigar a la humanidad. Gloria al nombre del Señor. Y vendrá entonces Jesucristo en un caballo blanco en su segunda venida sobre la tierra, para castigar, para enfrentar a la humanidad y destruirá a todos aquellos que se levanten contra él allá en la batalla de Armagedón. Gloria al nombre del Señor, con la espada que sale de su boca. ¿Por qué? Por haber rechazado su gracia, por haber escogido una vida de pecado, por haber escogido hacer algo más. Gloria al Señor, que aceptar el regalo precioso de la gracia de Dios. Y por último entonces, ¿cuál es la luz de esperanza que tenemos nosotros? Gloria al Señor. Aleluya. Pues la tenemos, claro que sí, para el creyente. Esa luz de esperanza, eso que nosotros esperamos, es lo que llamamos el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. En el Evangelio de Juan,
capítulo 14, verso 1 en adelante, Jesús le hablaba a los discípulos y les decía: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué nos dijo Jesús aquí? Yo voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Esa es nuestra esperanza. Para el creyente hay un lugar allá preparado. Gloria al Señor, aleluya. Y nos dijo también: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué nos está diciendo? Yo voy a volver por mi iglesia, voy a volver por los creyentes, voy a volver por aquellos que han aceptado la gracia. Gloria al Señor. Esta dispensación, este hecho está pronto a cumplirse, de que Él regrese por su iglesia. ¿Y cómo va a ser ese evento? Bueno, la palabra nos enseña en 1 Corintios 15, del verso 50 al 58, ¿cómo será esto? Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea su nombre. También 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 nos enseña: con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados, seremos arrebatados. Gloria al nombre del Señor. ¿Para qué? Para encontrarnos con Él en las nubes, para ir a morar con Él, para ir, gloria al nombre del Señor, a vivir con Él por la eternidad. Esa es nuestra luz de esperanza, esa es nuestra luz de salvación. Pero no solamente eso, también está la segunda venida. También podemos decir que está la gran tribulación, la semana 70, donde Dios castigará a todos aquellos que se han rebelado contra Él. Pero al final de esta semana 70, al final de esta dispensación, vendrá nuestro amado Señor Jesucristo. Vendrá, gloria al nombre del Señor, nuestro amado Señor Jesucristo en su segunda venida, como nos lo enseña el libro de Apocalipsis, montado en un caballo blanco, seguido de un ejército montado en caballos blancos, y vendrá a posar su pie sobre esta tierra, a establecer juicio sobre esta tierra, gloria al nombre del Señor, y a tomar posesión de lo que le corresponde. Una vez vencido el enemigo, que es la humanidad, una vez atado Satanás, una vez hechos los juicios que deben hacerse en ese tiempo, vendrá la siguiente dispensación, de la cual vamos a estar hablando en el próximo programa. Que Dios le bendiga de manera especial. Esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. Le invitamos a seguir viendo nuestro programa La Palabra de Verdad. Si usted tiene alguna duda, alguna consulta, puede escribirnos ahí en los comentarios del canal de YouTube, y nosotros vamos a dedicar un espacio para responder esas preguntas, para dejarle claro a usted esas dudas que pueda tener. Que el Señor le bendiga de manera especial hoy y siempre, y le esperamos en el capítulo final de esta serie de las 7 dispensaciones. Palabras de verdad que quieres escuchar.